Desde hace varios años, las relaciones entre Rusia y los países bálticos, es decir, Estonia, Letonia y Lituania, están marcadas por una desconfianza mutua y un aumento del poder militar. De hecho, esta región, situada en la frontera de la OTAN y Rusia, se ha convertido en un punto estratégico de importancia crucial. Frente a una Rusia que moderniza su ejército y refuerza sus capacidades cerca de las fronteras bálticas, estas pequeñas naciones, apoyadas por sus aliados de la OTAN, han intensificado sus esfuerzos en materia de defensa. Es por ello que en este video les proponemos descubrir los desafíos detrás de estas tensiones y el futuro de la región. La historia moderna de las relaciones ruso-bálticas comienza en el siglo XVIII, cuando Pedro el Grande integra estos territorios en el Imperio ruso después de la Gran Guerra del Norte. Las tres naciones, aunque distintas cultural y lingüísticamente, se convierten en provincias rusas y sufren una rusificación progresiva, especialmente bajo los reinados de Catalina II y sus sucesores. Sin embargo, las identidades nacionales bálticas persisten, alimentadas por tradiciones locales, lenguas específicas y una creciente oposición a la autoridad imperial. En el siglo XX, tras la caída del Imperio Ruso y la Primera Guerra Mundial, los países bálticos proclaman su independencia en 1918. Logran preservar su soberanía durante 2 décadas, pero la firma del Pacto Germano-Soviético en 1939 sella su destino. Tras una breve ocupación alemana entre 1941 y 1944, los soviéticos reimponen su control integrando los 3 países a la URSS como repúblicas socialistas. Los años 80 marcan un punto de inflexión decisivo en las relaciones entre Moscú y los países bálticos, cuando los movimientos de independencia ganan fuerza. Así, en 1991, los países bálticos recuperan su soberanía tras el colapso de la URSS, convirtiéndose en estados independientes reconocidos internacionalmente. Sin embargo, estas nuevas independencias van acompañadas de tensiones persistentes con Rusia. La cuestión de las minorías rusoparlantes, particularmente en Letonia y Estonia, se convierte en un punto de fricción importante. Moscú acusa a estos países de discriminar a las poblaciones rusoparlantes, mientras que los estados bálticos denuncian las injerencias rusas y se esfuerzan por consolidar su identidad nacional. La ampliación de la Unión Europea y de la OTAN en los años 2000 marca una etapa crucial en la evolución de las relaciones ruso-bálticas. En 2004, las 3 naciones se unen a estas 2 organizaciones, consolidando su integración en Occidente y reforzando su seguridad frente a una Rusia percibida como una amenaza. Para Moscú, esta ampliación es una provocación, especialmente debido a la proximidad geográfica de los países bálticos con el territorio ruso, incluida la estratégica enclave en el Kaliningrado. Situada entre Polonia y Lituania, se ha convertido en un punto neurálgico de esta rivalidad. Esta región alberga importantes infraestructuras militares, incluidos sistemas de misiles Iskander capaces de alcanzar Europa. Desde la anexión de Crimea en 2014, las relaciones entre Rusia y los países bálticos se han deteriorado aún más. Los estados bálticos, preocupados por una Rusia más agresiva, invierten masivamente en sus capacidades militares y acogen tropas de la OTAN en su territorio, además de realizar ejercicios militares regulares. Moscú, por su parte, acusa a la OTAN de cerco y provocación, mientras refuerza su presencia militar cerca de las fronteras bálticas. La enclave de Kaliningrado se ha convertido en un bastión militar estratégico. Hoy en día, las relaciones entre Rusia y los países bálticos siguen siendo profundamente conflictivas. Mientras Moscú busca mantener su influencia en el espacio postsoviético, las naciones bálticas continúan su integración euroatlántica, rechazando cualquier regreso a la órbita rusa. Pero ¿cómo se ilustran estas tensiones? Primero, lo vemos en el mar Báltico. En noviembre de 2024, se supo que 2 cables submarinos de comunicación fueron cortados en pocas horas. Rápidamente, se busca un responsable y se señala a Rusia. El día anterior, la presencia de un barco espía ruso, el Yantar, en la zona marítima exclusiva de Irlanda, cerca de los cables submarinos que conectan Irlanda con el Reino Unido, ya había sido notada.
En cuanto al evento en el mar Báltico, dos cables submarinos de fibra óptica que aseguran las comunicaciones de internet, uno entre Suecia y Lituania y otro entre Finlandia y Alemania, fueron cortados con pocas horas de diferencia. No hay que olvidar que el Báltico se ha convertido casi en un mar de la OTAN con la decisión de Suecia y Finlandia de unirse a la Alianza Atlántica tras la invasión de Ucrania por Rusia. Esta última es el único país ribereño del Báltico que no es miembro. Así, este mar ocupa un lugar central en las rivalidades estratégicas entre Rusia y Occidente. Con miembros de la OTAN como Alemania, Polonia, Dinamarca y los países bálticos ya presentes en sus orillas, la incorporación de Suecia y Finlandia consolida el dominio occidental de esta región. Hasta hace poco, la neutralidad militar de Suecia y Finlandia era un factor de equilibrio. Sin embargo, la guerra ruso-ucraniana llevó a estos dos países históricamente no alineados a replantearse su política de seguridad, transformando el Báltico en un mar casi exclusivamente bajo control de la OTAN. La importancia del mar Báltico para Rusia radica en su posición estratégica. Es una vía marítima esencial para el comercio ruso, particularmente para la exportación de petróleo, gas y productos agrícolas. Por ejemplo, los puertos de San Petersburgo y Kaliningrado juegan un papel crucial a la economía y la defensa de Moscú. Sin embargo, la ampliación de la OTAN ha reducido considerablemente el margen de maniobra de Rusia en esta región. Finlandia, con sus 1.340 kilómetros de frontera terrestre con Rusia, ofrece ahora a la OTAN una mayor capacidad de vigilancia de las actividades rusas. Por su parte, Suecia, gracias a la posición estratégica de la isla de Gotland, refuerza el control de la alianza sobre las aguas del Báltico y aumenta las tensiones con Rusia. Así, Rusia podría considerar invadir los países bálticos. Como hemos visto, Estonia, Letonia y Lituania tienen una importancia geográfica estratégica. Se encuentran entre Rusia y Europa y su control permitiría a Rusia reforzar su posición en Europa del Este y asegurar sus fronteras occidentales. Además, políticamente, Rusia podría utilizar la invasión de los países bálticos para fortalecer el apoyo nacional dentro del país, presentando la invasión como una defensa contra la expansión de la OTAN. El gobierno ruso podría reunir a la población en torno a un sentimiento de patriotismo y protección de la patria. Una invasión también podría servir para desviar la atención de los problemas económicos y sociales internos al crear un enemigo externo. Finalmente, Rusia podría estar motivada por consideraciones económicas. Los países bálticos poseen importantes infraestructuras energéticas y de transporte, como puertos y oleoductos, que podrían ser aprovechadas por Rusia para fortalecer su economía y su posición energética en Europa. Hay que saber que los países bálticos toman muy en serio la amenaza de una posible invasión rusa y han implementado varias medidas para prepararse ante esta eventualidad. Han aumentado considerablemente sus gastos de defensa y modernizado sus fuerzas armadas. Han adquirido nuevos equipos militares como vehículos blindados, sistemas de defensa aérea y armas antitanque. Además, han reforzado sus capacidades de ciberdefensa para protegerse contra ataques informáticos. Como se mencionó anteriormente, son miembros de la OTAN y cuentan con el apoyo de la alianza. Además, tropas aliadas, incluidos soldados estadounidenses, británicos y alemanes, están desplegadas en la región como parte de la presencia avanzada reforzada de la OTAN. Así, se organiza regularmente ejercicios militares conjuntos para preparar a las fuerzas armadas. También se puede hablar de la implementación de programas de movilización de reservistas y voluntarios para fortalecer sus fuerzas armadas en casos de crisis. Por ejemplo, en Estonia, la Liga de Defensa Estonia, una organización de voluntarios, juega un papel crucial en la preparación para la defensa del país. Los países bálticos también han invertido en la construcción y modernización de infraestructuras de defensa, tales como bases militares, depósitos de municiones y centros de comando. También han reforzado sus capacidades de vigilancia y de inteligencia para detectar y prevenir amenazas potenciales. Los gobiernos de los países bálticos han lanzado campañas de sensibilización para informar a la población sobre las medidas a tomar en caso de invasión. Se
Se organizan ejercicios de defensa civil para preparar a los ciudadanos a reaccionar rápida y eficazmente en caso de crisis. La rivalidad entre Rusia y los países bálticos ilustra una vez más la importancia estratégica de esta región en el cruce de las ambiciones de Moscú y de Occidente. Así, esta carrera armamentista alimenta un clima de tensión que amenaza la estabilidad de Europa del Este.